Pues bienvenidos de nuevo a nuestro segundo congreso de análisis crítico del presente. Vamos a comenzar ahora con otra ponencia, en este caso de Jesús Salvador, al que tenemos aquí. Es doctorando por la Universidad de Alicante, está preparando una tesis doctoral sobre España como idea y España como concepto. Sí, España como idea frente a España como concepto. Frente a España como concepto. Y en este caso, pues lo que nos va a presentar, pues aunque es historia, pues tiene que ver con el periodismo, ¿no? Tiene que ver con la idea de España que se tiene pues en nuestro presente, en la democracia, ¿no? En nuestro presente. Democracia y idea de España en la historia de nuestro presente. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Lo primero, agradecer, es obligado a la institución, a la Diputación de Valladolid, al director y editor de la revista Metábasis, El Qué, bueno, a José María también, que ha sido indispensable para que podamos reunirnos aquí. Y bueno, decir que precisamente hoy es un 9 de octubre y antes de empezar no quería dejar de sumarme al reconocimiento que se ha hecho desde la cuenta de Twitter del segundo congreso, de este segundo congreso de análisis crítico del presente, a Gustavo Bueno. Se decía en esta cuenta que era uno de los mayores filósofos españoles del siglo XX e inicios del XXI, y creo que tenía razón. El título de la comunicación, Democracia e idea de España en la historia del tiempo presente, quizás sea más preciso haberla titulado Democracia e idea de España en la historia de nuestro presente. Vamos a ver por qué. Nos vamos a servir de una monografía, Historia del presente, Timothy Gartonaz, Historia del presente, ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los 90, porque esto va a dar pie a hacer un comentario nosológico, a hacer un comentario, aplicar básicamente lo que Gustavo Bueno dice en el mito de izquierda respecto a distinciones que aquí vamos a ver embrolladas, ¿no? Vamos a ver. Timothy Gartonaz dice: me gustaría reflexionar sobre lo que significa escribir la historia del presente. La expresión no es mía, por lo que sé la acuñó el veterano diplomático e historiador estadounidense George Kennan en una reseña de mi libro The Use of Adversity sobre Europa Central en los años 80. Me parece la mejor definición posible de lo que intento hacer desde hace 20 años, combinando el oficio de historiador y de periodista. Sin embargo, es una expresión que suscita inmediatamente el desacuerdo. ¿Historia del presente? Está claro que son términos contradictorios. Está claro que la historia, por definición, trata del pasado. La historia consiste en libros sobre César, la Guerra de los 30 años o la Revolución Rusa. Consiste en descubrimientos y nuevas interpretaciones basadas en años de rastreo y de estudio documental en archivos. Dejemos aparte la objeción de que el presente no es más que una fina línea de apenas un milisegundo de longitud entre el pasado y el futuro. Sabemos a qué nos referimos cuando decimos el presente, aunque los límites cronológicos sean siempre objeto de discusión. Podemos llamarlo el pasado muy reciente o los acontecimientos actuales, si lo preferimos. Lo importante es esto: muchas personas, no solo historiadores profesionales, sino la mayoría de árbitros de nuestra vida intelectual, opinan que es necesario que pase un mínimo periodo de tiempo y que se disponga de ciertos tipos establecidos de fuentes documentales para que se pueda considerar que una cosa escrita sobre ese pasado inmediato es historia. No siempre fue así. Como ha observado el erudito historiador intelectual alemán Reinhard Koselleck, desde la época de Tucídides hasta bien entrado el siglo XVIII, haber sido testigo ocular de los hechos, descritos o mejor aún, haber intervenido directamente en ellos, se consideraba una ventaja fundamental a la hora de escribir historia. Se pensaba que la historia contemporánea era la mejor. Fue solo con la idea de la aparición de la idea de progreso, la expansión de la filología crítica y la obra de Leopold von Ranke, cuando los historiadores empezaron a pensar que los acontecimientos se entendían mejor cuanto más alejado estuviese uno de ellos. Si nos paramos a pensarlo, la verdad es que esta es una idea muy rara. Supone afirmar que la persona que no estuvo allí sabe más que la que estuvo. Hasta el más ascético seguidor de Ranke depende de los testigos que dejan el primer documento escrito sobre el pasado. Si no dejan testimonio escrito, no hay historia. Si lo hacen mal o con un objetivo muy distinto, religioso, astrológico, escatológico, el historiador no hallará allí respuesta a las preguntas que desea hacer.
Por consiguiente, es preferible contar con un testigo que también tenga interés por encontrar respuestas a las preguntas del historiador sobre los orígenes y las causas, la estructura y el proceso, el individuo y la masa. Por ejemplo, de 1848 en Francia, las memorias personales de Alexis de Tocqueville sobre la Revolución de 1848 en Francia valen más que 20 años juntos. Bien, ¿cómo he estructurado esta comunicación? Si nos fijamos en el rótulo, Democracia e idea de España en la historia del tiempo presente, o mejor, en la historia de nuestro presente, podemos distinguir dos partes. La primera, Democracia e idea de España, que como ya hemos visto aquí, ya se han aireado cuestiones como las de fundamentalismo científico y fundamentalismo democrático. Bien, pues esos dos conceptos de bueno son los que permiten, bajo mi punto de vista, enlazar la democracia y la idea de España. Por otro lado, la historia del tiempo presente. Eso es lo que vamos a tratar de desenmarañar en otra parte de la comunicación. Por lo tanto, la estructura vendría a tener una introducción donde vamos a enfrentar, por eso decía precisamente el 9 de octubre, vamos a enfrentar dos conmemoraciones, el 9 de octubre frente al 12 de octubre. Por otro lado, voy a referir al diseño de la investigación desde un punto de vista histórico, aunque también, como veremos, va a tener una parte filosófica, porque en mi tesis doctoral lo que pretendo llevar adelante es un análisis de segundo grado, es decir, de la filosofía crítica de Gustavo Bueno, de un saber de primer grado, que es la historia. Voy a intentar ajustar el tiempo porque la comunicación, en fin, lo que tengo escrito, no sé si lo podré ajustar al tiempo, pero lo que tengo que decir, si me da tiempo, que creo que sí, ahora veremos, o a lo mejor tengo que ir dando saltos. La segunda parte del núcleo vendría a demostrar desde un punto de vista ya histórico, como hacía Marx, que a veces se ponía una gorra de contable y otra de filósofo, pues en este caso me tendré que poner la gorra de historiador para mostraros, o intentar mostraros, que Pablo Iglesias tiene un discurso patriótico español desde el punto de vista de la historia. Ahora adelantaré la tesis, lo que hay que decir respecto a esto. Finalmente, la conclusión, intentaré refutar esa tesis que mantiene una historiografía determinada y adelantar, básicamente, para ir preparando el terreno, que en democracia, y hoy ha salido el tema, en democracia, respecto a la idea de España, hay que hablar EMIC, de dos Españas, dos ideas de España, EMIC. La idea de España plural y la idea de España plurinacional. Ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho del Estado multinivel. Podría ser un remozamiento de esta España plural, que una de las características que tiene es su polisemia, y con eso juegan. ¿Qué más decir? Bien, ¿por qué me voy a referir a estas dos Españas? Hay muchas Españas, en principio, muchas ideas de España. Me voy a referir a estas dos porque el presente histórico, nuestro tiempo presente, la característica de nuestro tiempo presente tiene que ver necesariamente con la caída del Imperio Soviético, la caída de la URSS. ¿Y esto a qué nos lleva? A que las izquierdas han perdido todo referente, no la izquierda, sino las izquierdas han perdido todo referente, y ¿qué les queda? El criterio ético. Ahora bien, nosotros, siguiendo a Bueno, nos basamos en el criterio político. Bien, entonces, respecto a la primera cuestión, no tanto el 9 de octubre como el 12 de octubre, hay que decir lo siguiente, que en cuanto español que soy, nacido en Valencia, no puedo obviar esta conmemoración. En el sentido de que desde el nacionalismo fraccionario, en la Comunidad Valenciana, o según ellos, en el País Valenciano, se auspicia desde el padre de la patria, Juan Fuster, el proyecto de los países catalanes. ¿De qué modo? Intentan unir mediante el concepto de aplec, que viene a significar reunión, encuentro, esas dos conmemoraciones, la del 9 de octubre en la Comunidad Valenciana con la Diada catalana, con el 11 de septiembre, a través, pues, por ejemplo, del 25 de abril. Bien, para esta comunicación me he ido al archivo de la Universidad de Alicante, que se llama precisamente el Archivo de la Democracia, y allí, bueno, pues he podido trabajar el fondo del PSAN, Partido Socialista de Liberación Nacional, traducido al español. Y dicen así: el 25 de abril de 1707, nuestras tropas populares perdieron la primera batalla frente a las tropas feudales unidas de España y Francia. A partir de aquella fecha, muchos valencianos, los maulets, continuaron la guerra, primero por el país valenciano y después por el resto de los países catalanes, hasta que en 1714 cayó Valencia y en 1715 Mallorca. Los maulets, evidentemente,
no éramos regionalistas y por eso el ámbito de su actuación y defensa armada fue toda la nuestra nación entera. Bueno, a veces hay errores de sintaxis, pero porque respeto la fuente primaria y porque, bueno, la traducción es mía. Por otro lado, y esto tiene relación un poco con lo que hemos hablado antes, el número especial de Lluita, Lucha, que es el órgano de expresión del Comité Central de este PSAN, del Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes, ahí escribía precisamente un dirigente de esa organización, José Guía Marín, miembro del Comité Central, y lo que nos interesa es que reflexionaba sobre el ámbito del País Valenciano y de los países catalanes. País Valenciano que, recordemos, actualmente no es el País Valenciano, sino que es la Comunidad Valenciana desde el punto de vista del Estatuto de Autonomía. Bien, aquí en esta cita que recojo también de este fondo del PSAN de José Guía, distinguimos dos partes, una que se refiere al mito de la izquierda, en cuanto se entiende la izquierda como que está unida, cuando sabemos que no es así, y por otro lado se señala a una organización que es al Partido Comunista Español como teniendo en cuenta que hay una suerte de desvío o traición sobre la que luego incidiremos sobre el punto de vista historiográfico. Dice José Díaz, todos los partidos de izquierda estamos unidos por el estatuto, pero hay que explicar hacia dónde va el estatuto, y esta explicación depende indudablemente del programa político de cada partido. Lo que siempre hay que evitar son las ambigüedades, y es justamente una ambigüedad de planteamiento el que se ha hecho reaccionar al PSPV, al Partido Socialista del País Valenciano, frente al aplec del Puig, a la reunión del Puig. El PSPV o opta, aquí la disyunción, o opta por un país valenciano autónomo en el seno de una España de estructura autonómica como solución definitiva a nuestra opresión nacional, o opta por ver en el estatuto el camino de la liberación de nuestro ámbito nacional, los países catalanes con su soberanía socialista. En cuanto al PCE, al Partido Comunista Español, dicen es lógica su reacción, pero no por ello menos denunciable, en tanto que tienen muy clara su línea estratégica de no cuestionamiento de la unidad del Estado español. Sobre esto incidiremos, pero básicamente no debe alarmarnos los que tenemos en cuenta la distinción entre funciones y parámetros, que en un momento dado los comunistas españoles efectivamente defendiesen la patria española y en otros momentos no. No quiero adelantarme, pero por ejemplo Gustavo Bueno ofrece el informe Uribe para demostrar esto y podría aludir, por ejemplo, a un cartel famoso de Baldassano en el que, no sé si os suena, se ven a dos combatientes, uno en realidad es un fantasma. ¿Por qué? Porque se están contraponiendo, la referencia a la guerra de independencia con respecto a 1936, sobre la guerra civil. Entonces, ¿qué tenemos? A un miliciano, un combatiente republicano y de fondo lo que podemos denominar desde nuestras coordenadas al fantasma que emula a los que estaban echando de España al invasor. De hecho, este autor que vamos a tener muy presente en esta conferencia, José Manuel Núñez Seixas, tiene un libro importante desde el punto de vista historiográfico que se llama Fuera el invasor, que utiliza este cartel en la portada. Bien, ambos bandos, tanto el republicano como el bando de Franco, los dos bandos reivindicaron en este momento la guerra de independencia. Es muy importante tener en cuenta esto. Conclusión, el dirigente del PSAN, José Guía, tenía muy clara la plataforma fraccionaria desde la que partir y hacia dónde ir. Podríamos parafrasear a Bueno y decir que por el estatuto vamos hacia los países catalanes, y no solo eso, sino que lo pedía con fuerza, con firmeza y con contundencia. Bien, no es difícil imaginar que nuestra plataforma desde la que partimos es España. Yo creo que para terminar con este asunto de la diada, es suficiente con aludir a un breve comentario que hizo Gustavo Bueno, precisamente con relación a este día, en base a un encargo que le hizo al Partido Español Ciudadanos. El Partido Político Español Ciudadanos, esto fue en 2010, invitó a Gustavo Bueno a que enunciara algunas palabras respecto a la diada, frente precisamente al monumento de Tarradellas, en la calle de Tarradellas, el 11 de septiembre de 2010. El lema por el que congregaba este acto llevaba por título Convivencia sí, independencia no. Gustavo Bueno no pudo ir, se excusó, pero sí que mandó una nota que fue publicada por el Partido Ciudadanos, está en la página web de la Fundación Gustavo Bueno, en la que básicamente quería que sus palabras sirvieran al menos para expresar sus ideas sobre los embrollos
que se habían ido urdiendo por aquellos años y que habían ido cegando las cabezas de tantos españoles. La diada, acababa diciendo, es el día del oscurantismo musicalizado por una memoria histórica que está envuelta, sin embargo, por el prestigio de la democracia. Y añadía: una ley redactada en 1980 por gentes interesadas en subrayar el hecho diferencial histórico de Cataluña en lugar de subrayar su secular condición de parte de España. Unos hombres indoctos a los que les daba igual 880. Una ley votada por un parlamento en el que muy pocos sabían algo del asunto, después de aprobada, resultó dignificada con el nombre de ley democrática. El día de la diada, concluía Bueno, no puede convertirse en el día donde el respeto por el prestigio del engaño democrático procedimental consolide las mentiras sobre las que todo se basa. Son los días de la vergüenza, que solo puede ser remediada por la más firme voluntad de conocimiento. He empezado este epígrafe contraponiendo la conmemoración del 9 de octubre, que es la fiesta nacional EMIC del País Valenciano, desde sus términos fraccionarios, a la fiesta de España, el día 12 de octubre. Por lo tanto, no estamos en la Comunidad Valenciana, no estamos en el País Valenciano, no estamos, por supuesto, en los países catalanes, que son una entelequia, estamos en Urueña. Me he permitido rescatar un pequeño fragmento de la página web de este ayuntamiento que dice: a este pueblo, en honor de doña Sancha, hermana del emperador Alfonso VII, dueña de Urueña, que se encargó de poblarle y comenzó a construir murallas, 1154, se trasladaron allí unas reliquias de San Albino, en 1158. Detrás de la inscripción de la placa conmemorativa, que recuerda aquel momento, hecha sobre barro cocido, se halla una marca del cantero. Dice así: en 1160 es tenente de Urueña, por encargo del rey Fernando II, Fernando Poncio, hijo del noble catalán Ponce de Cabrera, fundador del monasterio de Moraruela y conde de Zamora. Se presentan las tesis, las preguntas, etc. Bien, ¿cuál es la posición contra la que nos enfrentamos? ¿Contra quién estamos pensando? En esta comunicación, que como ha comentado José Manuel, está inserta en un estudio más amplio, que es mi tesis doctoral. España contra España frente a España como un concepto. ¿En qué me inspiro? Es un guiño a una obra de Ismael Saz, España contra España. Ismael Saz es un autor historiográficamente muy importante que, escribe este libro, y yo lo que hago es un guiño, porque lo que hago es enfrentarme, o intentar enfrentarme, creo que eso lo valoraremos después, con éxito, desde las coordenadas de Bueno, porque Bueno puede explicar a Ismael Saz, pero Ismael Saz no puede explicar a Gustavo Bueno. Los periodistas. El enfoque de esta comunicación va a contemplar a los periodistas, pero no de una forma directa, sino indirecta. Aunque voy a proponer una tesis atrevida, algo atrevida. No la adelanto. La cuestión es la siguiente. Este paradigma, que ahora hablaremos sobre él porque voy a dedicar unas palabras a la cuestión del paradigma de la nacionalización de las masas y el nacionalismo español como objeto de estudio, desde su perspectiva sabemos que las ciencias no tienen objeto de estudio, trabajan con campos. Su objeto de estudio es el nacionalismo español y la idea de España. Ahora incidiremos sobre esto. La cuestión es que si yo fuese un profesor de ese grado al que se ha referido en su brillante exposición Andreu, de una universidad o que dé un grado de periodismo, yo a mis alumnos de periodismo les diría que tienen que ir a estas fuentes para documentarse sobre la idea de España. ¿Por qué? Porque esto es lo que ahora mismo se está aireando, es lo que hay, es lo hegemónico. Y sobre este material hegemónico beben las izquierdas. Ahora trataré de explicar esto. Básicamente, ¿qué dice este paradigma? Que hay dos ideas de España, las que hemos dicho, la plural y la federal y plurinacional. Repito, en el tiempo de nuestro presente. Luego diremos algunas cosas más respecto a otras ideas de España. Como hemos dicho, hemos intentado establecer una conexión entre la democracia y la idea de España. En nuestro presente, la conexión es el fundamentalismo democrático. Respecto al paradigma y el nacionalismo español como objeto de estudio, creo que es esquemáticamente importante señalar algunas propuestas de investigación, hay más, pero por ejemplo, y hoy ha salido en el debate, en el coloquio, hay una propuesta que se llama esferas de nacionalización, donde desde un punto de vista histórico
distinguen tres esferas: la pública, la semipública y la privada. Está claro, todos sabemos, bueno, está claro, no está nada claro, pero desde el punto de vista mundano está claro que es la esfera pública, la privada. La semipública, cuando me detuve a leer algunos artículos de este planteamiento, bueno, pues podríamos poner, por ejemplo, la Fundación Gustavo Bueno. La Fundación Gustavo Bueno estaría inserta dentro de la esfera semipública. Bien, simplemente apuntar que esta propuesta de investigación, tengo preparado algún análisis en correspondencia con los poderes de Bueno, con los vectores ascendentes y descendentes, etc. Por decir una referencia de esta propuesta, podríamos hablar de Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales en España, que es una obra de 2014. Más importante todavía, quizás, aunque esta anterior ha dado muy buenos resultados desde un punto de vista historiográfico, sería el paradigma del nacionalismo banal. Un estudio referencial con el que documentarse sobre esta cuestión, sobre el aterrizaje de este paradigma en España, lo tenemos en Michael Billig en España, en una monografía que se llama Ondear la Nación, donde sale precisamente la figura de Naranjito, no sé si os acordáis. La tercera propuesta tiene que ver con la dimensión imperial de la primera fase de nacionalización española, la correspondiente al siglo XIX. Tenemos aquí autores como José Portillo, a José Fradera y a Enrique Ucelay Dacal. El panorama lo tendríamos, en este caso, en otra obra de Núñez Seixas, Nation Building and Regional Integration, The Case of the Spanish Empire, 1700-1914. Enrique Ucelay Dacal, por cierto, tiene que ver con esta comunicación, acuñó el término Frente Populismo, ese término lo acuñó él. Lo digo, me adelanto, porque esto tiene que ver, vamos a hablar sobre la polarización de la historia de España. Por tanto, esta cuestión es importante. Determinamos, voy a ser esquemático, dos fases historiográficas desde este paradigma, porque podemos hablar de historiografía amplia, en un sentido amplio, pero los especialistas, que sabemos que no hay especialistas, menos aún cuando estamos hablando de España, los especialistas que centran su objeto de estudio en el nacionalismo español y en la idea de España, distinguen, hay cierto consenso, en una primera etapa anterior que se origina entre los años 50 y 60, donde aquí el objeto de estudio no era el nacionalismo español, sino que era el nacionalismo, entre ellos, periférico, una denominación con la que ellos se encuentran cómodos. Nosotros no hablamos de nacionalismo, como he dicho, bueno, nosotros hablamos de nacionalismo fraccionario. Luego, esta fase tendría una fase de génesis y una de estructura, en nuestros términos, y bueno, se fue afirmada la de génesis entre 50 y 60 y la de afirmación entre los 70 y los 90. Después ya estaríamos en la fase en la que nos encontramos ahora, que es la que trata esta comunicación, que es la del paradigma de la nacionalización de las masas, y que abarca desde el final del siglo hasta la actualidad. En medio tenemos una línea de separación que podemos ubicar en un dossier, Historia y Política, en medio de estas dos fases, donde tendríamos una obra coordinada por Javier Moreno Luzón, Nacionalismo Español, las políticas de la memoria, de 2004, Jordi Canal, también coordinador, El nacionalismo catalán, mitos y lugares de memoria, 2005, y Javier Ugarte, de nuevo coordinador, El nacionalismo vasco, mitos, conmemoraciones y lugares de memoria, de 2006. ¿Qué vemos aquí? Que está todo mezclado. Tenemos una obra que tiene como objeto de estudio el nacionalismo español, que hasta ese momento no era explícitamente un objeto de estudio, y tenemos otra obra sobre el nacionalismo catalán y sobre el nacionalismo vasco. Me ha venido la denominación nacionalismos periféricos. Bien, la segunda fase historiográfica, si queremos acuñar un momento, un hito, una obra, sería la de Alejandro Quiroga, haciendo españoles la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. En fin, este nuevo tiempo coincidió con el declive de ese momento expansivo en el que había un estudio de los nacionalismos periféricos y hay un auge del nacionalismo español, y ahora mismo nos encontramos en ese momento. Fue paralelo este auge a lo que se denomina historiográficamente la narrativa del fracaso, que tiene que ver con algo sobre lo que le estoy dando algunas vueltas con la tesis de la débil nacionalización. Simplemente apuntar que es un debate que se originó en los años 90 entre Borja de Riquer y Juan Pablo Fusi, y tiene que ver con lo siguiente. España como nación política sufrió una fuerte o una débil nacionalización.
hasta ahora la narrativa del fracaso, aunque no es exactamente lo mismo, pero hay conexiones, hasta ahora la postura ha sido decir que España tuvo una débil nacionalización. Hay otros, esa era la postura de Borja de Riquer. Juan Pablo Fusi estaba en el otro lado, aunque todo es muy matizable, pero básicamente en el debate iba por ahí. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora el paradigma de la nacionalización de las masas sobre todo cuestiona esto y hablan de que efectivamente sí que hubo una fuerte nacionalización, pero claro, desde su perspectiva social y cultural. Esto, ¿qué quiero decir con esto? A Gustavo Bueno aparece, por ejemplo, citado en esta obra, Suspiros de España de Seixas. A Gustavo Bueno no se le ha entendido, no se le ha mostrado beligerancia, no se le ha respetado. Si desde el punto de vista historiográfico, si quisiera hacer un buen trabajo, quizás podría ser ese. Valorar si Gustavo Bueno está dentro o fuera de la tesis de la desnacionalización. No es decir demasiado desde el punto de vista historiográfico, porque quizás desde un punto de vista gremial, los que caen en la narrativa del fracaso, que tiene conexiones con esta tesis, digamos que son abrazados. ¿Por qué? Porque sobre esa narrativa del fracaso caen muchos historiadores importantes, entre ellos un libro supuestamente definitivo, según Tussell en la faja de la portada de Mater Dolorosa, un libro muy importante sobre la idea de España en el siglo XIX, cae en la narrativa del fracaso. Por lo tanto, tenemos tres fases, una entre 1898 aproximadamente y 1950, esto es una propuesta de Carlos Dardé, pero hay cierto consenso, aunque con matices en distinguir estas tres fases, en las que como veremos, desde el punto de vista de Gustavo Bueno, que es el que seguimos, no están hablando propiamente de esencialismo, sino de psicologismo. Una segunda etapa entre 1950 y 1975, donde estaríamos precisamente hablando de la narrativa del fracaso. Y bueno, podríamos aludir, por ejemplo, a la revista Triunfo, una revista que es un hito desde la perspectiva progresista. Ahí, por ejemplo, escribieron Aro Teglen y otros. Y vale, iba a decir que citan a Bueno, no, pero a Bueno lo citan en otro sitio, en otra revista que he consultado. Por último, la etapa en la que estamos, desde 1975 hasta la actualidad, es la de un país normal. Estamos en la normalidad. Y bueno, a estos historiadores se les llena la boca con el asunto de la normalidad. Básicamente, ¿qué es ser normales? Ser normales es acercarnos a Europa. Cuanto más, mejor. Esa es la alternativa, desde una perspectiva ahora incidiremos en ella, que la que más vamos a ver desde un punto de vista del concepto de nación y el concepto de identidad con conceptos conjugados. Respecto a la primera etapa, la de la singularidad, durante los coloquios que hemos mantenido ha salido Fraga, la presencia de Fraga. Bien, pues Fraga acuñó el lema, el eslogan Spain is different, España es diferente. ¿Qué decir sobre esta primera etapa? Bueno, pues la de la singularidad, que es un fantasma. Cuando, por ejemplo, veremos a Pablo Iglesias con la alerta antifascista y otros motivos animadores, ¿para qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Están insertos dentro de lo que Gustavo Bueno en España frente a Europa determina como alternativa 3. Una alternativa totalista, es decir, tener una concepción de España como algo exento, aislado y, en fin, la España autárquica, ¿no? Sería la España de José Antonio y la idea de España de Pemán. José Antonio, imperio. Ahora veremos qué tiene esto que ver. Fuera del ámbito historiográfico, por eso una de las preguntas que no he resuelto, no como tantas cosas que no he resuelto, pero habría que preguntarse qué influencia tienen los historiadores en relación a nuestro tema, la idea de España, sobre los periodistas o sobre otras figuras. Por ejemplo, Amando de Miguel, que no hace mucho, lo tengo aquí apuntado en el aparato crítico, dio una lección, creo que fue en la Fundación Gustavo Bueno o en The Nice. Lo tengo aquí apuntado, el texto está escrito. Bueno, pues fuera de este ámbito historiográfico tenemos la figura de Amando de Miguel, que llevaba adelante esta narrativa del fracaso. Vamos a leerla. El libro, la cita la saco de este libro, España marca registrada, que es un libro de 1972 y que, a ver, lo tengo aquí preparado. Bien, habla de los españoles y me ha sorprendido encontrar lo de y las españolas en un momento temprano, es curioso. Dice, sobre este ataque a la España, que es un fantasma en los días de hoy. Vamos a hablar del esencialismo, vamos a hablar de la
narrativa del fracaso, desde un punto de vista de un sociólogo. A mí me enseñaron desde lo que ahora se llama jardín de infancia hasta la universidad, que sobre este terreno que ahora llamamos España, habían vivido siempre desde hace miles de años unos habitantes adornados de las más recias virtudes de la raza. Yo, que no soy espiritualista ni aficionado a los toros o al cante, que no me gusta el vino y me inclino por las mujeres rubias y emancipadas, que no duermo la siesta, leyenda negra, que no me entusiasman las hazañas bélicas, que no tengo un sentido del honor particularmente desarrollado, que encuentro muy poco admirable a don Juan, al Lazarillo o a la Celestina, habría que decirle peor para ti, que me da por la investigación científica y el trabajo en equipo, me gusta el té, yo soy incapaz de creerme que exista el ser español de la manera como usualmente se ha descrito desde siempre y para siempre. Eso nosotros tampoco lo creemos, es un psicologismo. Mis amigos suelen considerarme un poco calvinista y así soy yo de atravesado. Ante esta contradicción solo cabe una solución, o mejor, dos: el humor y la sociología. Ahora sí que entiendo el finísimo humor inglés de ese gentleman que fue José Antonio Primo de Rivera cuando dijo que, comillas, abro comillas, el ser español es una de las pocas serias que pueden ser en este mundo. Continúa hablando sobre el mito del carácter nacional, donde vamos a ver representado absolutamente el esencialismo y el psicologismo y también el fundamentalismo democrático, en tanto que una de las notas más características que encuentro respecto al fundamentalismo democrático desde la perspectiva de estas comunicaciones es el olvido del imperio. El olvido del imperio, sobre todo, si lo tenemos en cuenta desde la perspectiva de Gustavo Bueno, el imperio filosófico, porque desde una perspectiva de política, desde luego que se ejercita, se va adelante. Dice Amando de Miguel: los historiadores, psicólogos y demás personas cultas, ya directamente sale el psicologismo, los psicólogos y demás personas cultas han derrochado enormes esfuerzos para documentar y demostrar que existe un modo esencial de ser español, un carácter nacional que distingue de modo indeleble a los habitantes de las tierras situadas entre el Cantábrico y el Mediterráneo por los siglos de los siglos. Este esfuerzo corresponde a la ideología nacionalista, la más influyente de los últimos 150 años, es decir, se retrotrae más o menos a 1822, la España de Garrido. Se trata de encontrar un mismo sentido a las cosas que ahora hacemos y las que hacían nuestros antepasados. La historicista y romántica idea de nación se apoyaba en esta creencia. Continúa: para convencernos de que ha existido siempre un carácter nacional, venía bien un truco hábilmente explotado: la literatura de viajeros extranjeros que venían buscando bandidos generosos, toreros apasionados, cármenes esquivas, mendigos purulentos y, naturalmente, que encontraron todo eso y más. El estereotipo del español reforzaba aún más nuestras supuestas constantes históricas. La literatura sobre el carácter nacional subsiste hasta nuestros días, pero entra en franca deriva a partir del año 1940. Aquí viene lo del imperio. El canto de cisne fue la literatura del imperio en los años del hambre. Después de ella vino la literatura crítica. Bueno, hay que decir, tengo adelantado un trabajo sobre los sujetos temáticos que escriben en la revista Árbol y tampoco contemplan la perspectiva del imperio desde nuestra perspectiva. De hecho, la denigran. Después de ello vino la literatura crítica. Esto es importante. Caro Baroja, con su acostumbrada sinceridad y su especial gracejo, es uno de los más recientes desveladores del pretendido carácter nacional de los españoles, con la confesión de, abre comillas, mi falta de fe manifiesta en esa cacareada idiosincrasia española, en esa mentalidad de base testicular y hormonal que se utiliza para medro en aulas y covachuelas. Recordemos de paso que la estupenda expresión pretecnocrática de covachuelas significó en su tiempo lo que hoy son despachos y oficinas públicas. Pero la desmitificación de las virtudes de la raza no proviene solo de la literatura científica, sino de la literatura de evasión. Tanto es así que da lugar a la aparición por primera vez en nuestra historia literaria de un nuevo género, el humor, que es la segunda solución que ofrece. Y aquí vamos a enlazar, él cita a la Codorniz, pero bueno, pues la propuesta que hemos hablado antes, ¿no?, de distinguir entre prensa facultativa y prensa informal. Aquí tendremos la Codorniz, tendríamos la Flaca, con ilustraciones muy interesantes desde el punto de vista de la idea de España representada en la iconografía. Bien, hay un trabajo de Lara Campos, Los relatos de la nación, dentro de este paradigma que he trabajado y ahí hay imágenes. Gustavo Bueno, por cierto, decía sobre esas ideas de España, por ejemplo, la Mater Dolorosa, que sale en la portada de Mater Dolorosa del siglo XIX de Álvarez Junco, que eran unas escenas, no recuerdo el término,
pero no le gustaban en absoluto. Gallega, ya hemos hablado de Núñez Seixas. Por otro lado tenemos el caso de Justo Beramendi. Es curioso ver que esta historiografía se lamenta de que es todo teoría y que solo hay un caso que han conseguido cerrar, que es la historia gallega. No la historia gallega en función de la historia de España, no. La historia gallega dicen que tienen datos empíricos para demostrar que allí hubo un sentimiento de nacionalidad española, que es el objeto de estudio. Por otro lado, otra vía sería la del politólogo Andrés Blas de Guerrero, que este autor es interesante porque estaría en el otro lado de la tesis de la binacionalización. Y bueno, la tesis esta, que por cierto es un debate abierto, no está cerrado, ni siquiera los que se adscriben a la no tan débil, como Ferran Archilés, de la Escuela de Valencia. Y por último ya lo hemos nombrado a José Álvarez Junco con su Mater Dolorosa. Bien, ¿qué se está ideando aquí? Bueno, pues una teoría del nacionalismo modernista, una teoría que, bueno, tienen una concepción del Estado enteramente distinta a la nuestra y, sobre todo, tienen una concepción que basan que el Estado se crea en función de las élites y nosotros decimos que no, que es el Estado el que crea la nación y no al revés. Aquí, por ejemplo, estamos totalmente opuestos. Bueno, aquí en todo lo demás, ahora hablaremos. Otro hito respecto a esta normalización son 2 volúmenes denominados Las Actas de Compostela, son enormes, los tengo en casa. Solo con repasar los títulos se verifica lo que vamos a decir, que bueno, este congreso fue celebrado en 1993. Allí el nacionalismo español adquiriría espacio propio. Las escasas aportaciones vascas ya reflejaban el impacto del constructivismo, es decir, este paradigma, y apenas había estudios singularizados sobre el caso catalán y sí intentos de plantear una interpretación integradora de este en la historia general del nacionalismo en España. A ver, ¿dónde lo integran? En la historia general del nacionalismo en España, no en la historia de España. O sea, no forma, ahí están separados. Traducido a nuestros términos, lo que estamos viendo aquí es una ecualización entre ambos nacionalismos, el español y el de los denominados nacionalismos periféricos. Por ejemplo, si nos vamos 10 años atrás, el periodista José María Puig Janer, por ejemplo, escribía el 30 de enero de 1983 en El País un artículo, llevaba por título Nacionalismo catalán y neonacionalismo español, donde ya desde el primer momento, desde el título, se ve esta equiparación. Decía: el mismo día en que un periódico barcelonés publicaba el manifiesto del Club Arnau de Vilanova, el señor Peces Barba, presidente del Congreso de los Diputados, aseguraba también en Barcelona que no tenía inconveniente alguno en aceptar que Cataluña era una nación. Fue una declaración memorable por osada, por inesperada, por desafiante. Un neonacionalismo españolista de viejo cuño, el de 1950 quiere decir, donde no hará más que excitar a los nacionalismos vasco y catalán y provocar su inmediata crispación. Bueno, esta es un poco la tesis que rechaza Tomás Pérez Fejo, antropólogo, que creo que ha pasado por la Fundación Gustavo Bueno, no estoy seguro, pero sé que hay conexiones. Bueno, el caso es que él denuncia que este papel animador de los nacionalismos periféricos. ¿Puede alguien que piense sensatamente, nos dice este periodista facultativo, bueno, no sé si está titulado, pero supongo que sí. ¿Puede alguien que piense exactamente esperar que por lo menos las 2 naciones históricas, Euskadi y Cataluña, tengan estómago político para encajar otra vez en la lista de los reyes godos o cantar España es la mejor del inefable Manolo Escobar? Bien, ¿qué decir? Que el nacionalismo español es nacionalismo político, mientras que el nacionalismo catalán es nacionalismo secesionista, por tanto fragmentario, no se pueden equiparar. Bien, pasamos a otro subapartado de este, digamos, estado de la cuestión. Hemos hecho un repaso historiográfico sobre las etapas para contextualizar. Ahora me voy a referir a las obras de Gustavo Bueno que he utilizado en esta comunicación, pero también en mi investigación, en mi tesis doctoral, pero las más pertinentes para este estudio son las siguientes. Es España frente a Europa. Está vigente y uno de los objetivos de mi investigación es demostrar esta vigencia. Nos ofrece 2 cosas en este caso, ¿no? En primer lugar, este libro puede explicar a los historiadores, como he avanzado, pero los historiadores no pueden o no son capaces de explicar este libro o no pueden explicar a Gustavo Bueno. Historiadores de prestigio, como Núñez Seixas, confunden al padre con el hijo. Es decir, a Gustavo Bueno Martínez con Gustavo Bueno Sánchez. Y luego hay otros que hablan de oídas, como Ferran Archilés, que repiten el error sin citar a Núñez Seixas. Creo que lo he pillado. Seixas comienza afirmando que
la más sólida fundamentación doctrinal del nacionalismo constitucional español se encuentra sin duda en la larga sombra del legado filósofo José Ortega y Gasset. En la otra cara de la moneda, añade, y en el contexto de la sístasis, Seixas cita a Denay junto con Abascal y Bueno, y aquí viene la confusión. El carácter voluntario de ese proyecto común de raigambre orteguiana, pues, se sobreentiende y deduce de la historia, más que se revalida y actualiza por vías democráticas del presente. Esta es otra idea fuerza que hay que destacar. Ellos defienden la voluntariedad, es como si dijeran la idea de España se tiene que votar. No hay que ir a la historia, no hay que ir a nuestros criterios axiológicos, que son las reliquias y los relatos. Y así se mantendrá entrado hasta el siglo XXI. Según expresaban en 2008 el entonces militante y varias veces parlamentario vasco del Partido Popular y presidente de la Fundación de Naes, Santiago Abascal Conde, y el filósofo Gustavo Bueno, que sabemos que no es el que él dice que es, pero sin embargo dice, y así lo contempla en su supuesta tipología, aquí incluida, que por cierto distingue pues, entre la idea de España de las izquierdas y la idea de España de las derechas, encasillando a Gustavo Bueno en la idea de España de las derechas. Un veterano antifranquista escorado desde la década de 1990, precisamente años antes de publicar España frente a Europa, que es donde los que entienden la mal llamada segunda navegación de Bueno, habría un segundo Bueno, que yo rechazo absolutamente. Si no, no hubiese utilizado la teoría de cierre categoría en mi estudio. No cabría ninguna duda de que la Constitución sistática, y pone SIC como diciendo esto que es, lo de sístasis, de España es anterior a la Constitución jurídica de 1978, pues añadían ambos autores, si el pueblo español era la muchedumbre viva que en el presente es concebida como capaz de expresar su voluntad política, la nación era una realidad más amplia y extendida en el tiempo, ya que no solo designa al pueblo que vive en ella, sino también a los muertos que la constituyeron y la mantuvieron, y a los hijos que todavía no han empezado a vivir, o incluso a los que ya han nacido pero aún no tienen derecho a voto, pero que ya están sin embargo contemplados en los planes presentes dirigidos al mantenimiento futuro de la nación. Razón por la que, subraya, el pueblo no puede decidir, y menos aún una parte suya, sobre la nación española. Bien, distintas ideas, aparte de la confusión que podría pasar por una anécdota, pero no lo es. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque con esta cita lo que está haciendo es retrotraer, no ha gustado bueno a la narrativa del fracaso, que digamos que vienen a decir, bueno, es un error historiográfico, pero lo asumimos, porque hayan escrito pues autores como Junco, lo lleva más atrás. Es un poco, no sé si visteis el debate de Pedro Insúa con un historiador que se autodenominaba posmoderno, Jaime Caro. Ese historiador, por ejemplo, yo creo que no tiene manejado vi fallas, pero lo que estaba diciendo es, Pedro Insúa, con tu diálogo, con tu argumentación, lo que estás haciendo es irte a la historiografía de 1898-1950. Es lo que está haciendo aquí Núñez Seixas. Es lo mismo que, por ejemplo, Peiras dijo en un debate, en una conferencia que dio Gustavo Bueno, Nación de Naciones, que estaba Beiras, que intenta localizar la exposición de Beiras, pero no la ha encontrado. Pero vamos, habla de cavernarios, o sea, Gustavo Bueno sería en este sentido un cavernario. En otro lugar, al referirse a la idea de España de Aznar, en este caso, Seixas distingue dos momentos. En primer lugar, el de la concepción teleológica de la historia, y bueno, lamenta que se recupere la figura de Azaña, en este caso desde Aznar, desde la idea de España de Aznar, pero no la derecha conservadora, autoritaria, maurista o monárquica anterior a 1936, y menos aún figuras como la de los generales liberales progresistas del 19 como Baldomero, Partero, Juan Prim. Y añade, pero Aznar en absoluto se decantaba por un proyecto voluntarista de nación. Por el contrario, España era definida como una realidad histórica forjada en el siglo XV. En el segundo momento se pone en práctica un programa de renacionalización española, que es lo de haciendo españoles, lo de construir la nación, que ahora hablaremos sobre esto. A nuestro juicio, lo que se ve es que, lo hemos dicho ya, al supuesto determinismo histórico de Bueno, o por ejemplo, en este caso yo, que estoy siguiendo a Bueno, o de Aznar, que son los ejemplos que hemos mostrado, pero hay otros, se opone al voluntarismo. Estamos viendo el fundamentalismo democrático en su versión procedimental. En suma, así según entiende el historiador gallego, la idea post-orteguiana de proyecto común tiene una ventaja.
¿Cuál? La reconquista de la democracia y la reincorporación al paradigma de normalidad europeo. Otra vez la normalidad. Y como desventaja el proceso teleológico y determinista la idea de que la constitución sistática de España es anterior a la constitución jurídica de 1978. Por citar una obra actual a la que me ha asomado apenas al índice, de Pablo Batalla, Los nuevos odres del nacionalismo español, que une precisamente el nacionalismo español con nuestro tema, o eso me parece entender en el índice. Prometo que no voy a leer el libro. Me permito aventurar desastre y topicazos, no sé si estarán de acuerdo. Marta no pide perdón, María Elvira tampoco, don Ramiro, don Santiago y don Gustavo, una genealogía intelectual, imperialista busca imperio, el ortograma de don Pelayo, tergiversados imperatores, Europa como problema, el imperio contraataca, siempre depredan los otros y la depredación del generador. Esto yo creo es una ocurrencia, porque no puedo con justicia valorar un libro que no he leído, pero sí que estoy trabajando mucho tiempo en el nacionalismo español como objeto de estudio y a mí no me suenan para nada todas estas expresiones con todo lo que he leído. Veamos, Seixas, que es, digamos, el más prestigioso o de los más prestigiosos de este paradigma, hemos visto la caracterización que ha dado, muy desacertada, desajustada, confunde al padre con el hijo, etc. La cuestión es que, quitando este vulgar ejemplo, aunque es ilustrativo de lo que a continuación voy a decir, en fin, lo que ya he avanzado antes, que el fundamentalismo democrático olvida o no entiende, no es capaz de entender la idea de imperio de Gustavo Bueno. Decía Gustavo Bueno que en cuanto se oye la palabra imperio suena el resorte, el tic de José Antonio, ¿no? La idea de España a la que me he referido antes en este periodo primero, entre 1898 y 1950. Bueno, decía Gustavo Bueno, suponemos, y esta es otra de las tesis o líneas, propuestas que estoy llevando adelante, sobre todo, como he dicho, en el caso del estudio de la revista Árbol y de los sujetos temáticos que escriben allí, decía que los historiadores, y a los que me he referido antes en la tercera propuesta de investigación, como Portillo, etcétera, Úcela y Dacal, seguirán andando a ciegas, decía en 1999, 22 años después de que Gustavo Bueno escribiera España frente a Europa. Bueno, esto lo digo yo. 22 años después de que Gustavo Bueno escribiera frente a Europa, es decir, a día de hoy, siguen a ciegas. Eso es lo que voy a analizar, ¿no? Decía en este sentido Gustavo Bueno, tanto la determinación de los conceptos entretejidos en torno al término imperio con significado político como el análisis dialéctico de las relaciones de simple que entre estos diferentes conceptos son tareas de las que puede decirse que se emprenden ahora por primera vez. Yo creo que todavía estamos así desde el punto de vista historiográfico. En este sentido, nos parece excesivo afirmar que la idea de imperio referida al sistema de sus diversos modos o acepciones es una idea prácticamente intacta. Por retratar otra visión EMIC de la visión del imperio, recurrimos a la visión particular de España como imperio, un libro escrito en 2009, Cataluña bajo España, la opresión nacional en democracia. Tiene conexión con ese contexto en el que se consideraba, bueno, pues que había un momento de opresión y había partidos como el Partido Socialista de Liberamiento Nacional que consideraban que eran una nación, en este caso los países catalanes, una nación oprimida. Escribía el notario independentista Alfonso López Tena que únicamente se puede reservar el término nacionalismo a los movimientos de liberación nacional de los pueblos oprimidos. En este caso, por eso he traído a colación la cita del Pesán primera, ¿no? Y la del dirigente José Guía, sin Estado, mientras que el españolismo no sería sino un imperialismo por su voluntad de dominación sobre otras naciones objetivas. La cursiva es suya, lo pone con cursiva. Una dominación que tendría continuidad a lo largo de la democracia y se manifestaría por vías políticas y económicas, no siempre autoritarias. Hemos comprobado que tiene un artículo este autor, bueno, tiene varios artículos, pero yo me he detenido, por ejemplo, en que ahí se ve otro lema de los que salen en la obra de Gustavo Bueno, en España frente a Europa, que es la de la Europa de los pueblos, ¿no? De modo muy esquemática, podemos afirmar que tanto la perspectiva del historiador Núñez Seixas como representante de muchos otros, Ismael Saz, Ferran Archilés, aunque Ferran Archilés quizás, bueno, ahora veremos, en general se ajusta al tipo de concepciones que defienden la superestructura accidental de la unidad de España. Ahora bien, la perspectiva de Tena
de Alfonso López Tena es la que denomina como accidentalista nacionalista, mientras que la del historiador Núñez Seixas es la del accidentalista internacionalista o cosmopolita. Antes has hablado, Andreu, de la filosofía mundana, que creo que recogió Gustavo Bueno 12 temas, entre ellos está el del cosmopolitismo. Bueno, pues esa sería un poco la opción de Núñez Seixas, y desde ahí tendrían una posición avanzada, digamos, de prestigio, de neutralidad. Ahora veremos. Recordamos, la alternativa accidentalista nacionalista vendría a decir que la unidad de España es solo una superestructura que oculta las auténticas unidades estructurales nacionalistas, que serían Cataluña, País Vasco, Andalucía, etcétera, cuya identidad se definirá o bien en un contexto mediterráneo, europeísta, o incluso en el contexto de la comunidad internacional. En versión moderada, esta alternativa defiende la reforma de la Constitución de 1978 y ya en una más radical, directamente la balcanización de España. La alternativa 2 de Núñez Seixas, fijaros que las dos están en la misma familia, tanto una como otra, solo que una es más radical todavía, vienen a decir que España no existe, o que es una superestructura o que es algo accidental. Ambas corrientes están ahí. Lo que es cierto que hay a veces cierto trasvase. Por ejemplo, el historiador, bajo mi punto de vista, Ferran Archilés. La unidad de España, desde el punto de vista cosmopolita o accidentalista internacionalista, se concibe como una superestructura, pero junto con otras unidades tales como Europa o Cataluña. La identidad de las partes, englobadas por tales superestructuras, es la que conviene a todos aquellos que se consideren hombres o sujetos de los derechos humanos. ¿Qué es lo que impide a estos historiadores entender a Gustavo Bueno, incluso? Bien, es su fundamentalismo científico, que también ha salido, es otra idea fuerza, ¿no? Que más que, luego matiza Gustavo Bueno, más que hablar de filosofía mundana, habla de una nebulosa ideológica. Por metafísica dicen, lo que viene a decir es que desechan por metafísica la pregunta por la estructura que es España. ¿Qué es España? Es una pregunta metafísica. Esto me lo he encontrado muchísimas veces. Es una pregunta metafísica. Desde una supuesta perspectiva neutral o estrictamente científica, estos historiadores rechazan las coordenadas, el partidismo. Por ejemplo, mi investigación es partidista, se posiciona por España. En este sentido, cuando he mencionado al dirigente del Partido Socialista de Liberación Nacional, del PSAN, José Guía, bueno, durante estos días ha salido también a relucir el nombre de José Fontana, del historiador. Bien, pues su plataforma era la fraccionaria, eran partidistas, desde ahí hacían la historia. Y veremos una tesis con relación a esto. Rechazan las coordenadas, el partidismo y el ensayismo literario y filosófico propio de escritores vinculados como precursores o sucesores a la generación del 98, es lo que hemos visto con Amando de Miguel. Un ensayismo instalado en prejuicios metafísicos de esencialismo, es decir, esencialismo que contamina a algunos verdaderos historiadores, como pudieran ser Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, etc. Dice Seixas al respecto: los recurrentes debates publicísticos en la España democrática acerca de la existencia de un problema vasco, un problema catalán, han llevado con frecuencia a una suerte de resurgimiento de los viejos debates intelectuales de la generación del 98 y de los más recientes que preocuparon en el exilio republicano liberal español en la década de 1950. ¿Existe un problema o una anomalía española? Esa preocupación ha dado lugar a decenas de panfletos, artículos de opinión y libros escritos por periodistas, publicistas y líderes políticos cuya máxima preocupación, además de responder a una pregunta tópica como España, como ¿qué es España? O ¿subsistirá España como nación en el futuro?, ha sido y es el combatir dialécticamente a los nacionalismos periféricos, utilizando diversos argumentos, como son la cuestión lingüística, la política cultural, las interpretaciones de la historia, el agravio económico y, sin duda, el argumento más importante para una buena parte de esa publicística, la persistencia de la actividad criminal de la organización territorial vasca ETA tras 1978 y hasta 2011. Para que se vea, de Javier Moreno Luzón, que es el editor, Construir España, nacionalismo español y proceso de nacionalización. En la comunicación anterior se hablaba de la invención, no se puede inventar nada, de la nada nada emerge.
Bien, pues una de las tesis principales de estos autores es que España es un invento, es una invención. Ahí tenemos, por ejemplo, obras como la de Henry Kamen. Tenemos obras de Sebastián Balfour, creo que con Alejandro Quiroga, que precisamente el título de la monografía se llama La invención de España, y entre otras. Básicamente se basa en un concepto de nación, pseudoconcepto de nación, diría muchas veces Gustavo Bueno, es decir, un no concepto de nación. Por ejemplo, Tomás Pérez Bejo, que es un antropólogo conocido con obras muy importantes, que en fin, hay aspectos muy interesantes, por ejemplo, elegía criolla, pero su concepto de nación es el de comunidad marginada. Bien, este libro, dice, el libro que el lector tiene delante se sumerge de lleno en esta atmósfera y presenta algunas conclusiones significativas en sintonía con los últimos avances historiográficos. Y lo hace en el seno de un enfoque constructivista, al que estamos aludiendo, el dominante en el panorama académico que considera las naciones obra de los nacionalismos y no al contrario, es decir, totalmente opuesto a nuestra consideración. De ahí su título, Construir España. Para empezar, entre los historiadores ha calado la idea de que no hubo un único nacionalismo español, sino muchos discursos nacionalistas que recorrieron de punta a punta el abanico de las opciones políticas contemporáneas, desde las tradicionalistas hasta los republicanos, con variantes internas notables, aunque en general se habla de dos grandes tradiciones ideológicas. Seguimos de nuevo con la idea que acuñó Menéndez Pelayo de las dos Españas. Hablamos de la liberal democrática y la católica conservadora, es decir, la idea de España de las izquierdas, la idea de España de las derechas. No obstante, ha entrado en crisis la división nítida entre un patriotismo cívico, a veces se habla de un nacionalismo cívico, un nacionalismo excluyente, el de las izquierdas, y un nacionalismo étnico, el de las derechas, puesto que en España, como en otros países, no se conoce un nacionalismo que no tenga como componentes de ambas naturalezas, y ante todo que no posea elementos étnicos. Yo creo que ya he dicho básicamente todo lo que es necesario saber para esta comunicación sobre el nacionalismo español como objeto de estudio, pero me falta añadir una cosa más, y es que si no estamos versados en historiografía, prácticamente un nacionalista español es, pues por ejemplo, alguien que defiende las ideas de Franco, alguien que defiende las ideas de Primo de Rivera y como mucho alguien que defiende las ideas de los escritores que escribían ensayos sobre España en la generación del 98. ¿Qué ha hecho desde este punto de vista, desde el nacionalismo español como objeto de estudio? Lo que se ha hecho es ampliar el objeto de estudio. Repetimos, objeto de estudio según ellos. Las ciencias no tienen objeto de estudio, tienen campos científicos, de tal modo que arrastran, no solo son nacionalistas españoles estos tres periodos, o los que escriben ahí, o los que comulgan con esas ideas de España, sino todas las izquierdas y todas las derechas. Todos son nacionalismos españoles. Si en este caso este concepto explica tantas cosas, yo creo que no explica nada. Por otro lado, bueno, pues la confusión a la que ya he aludido no distingue entre la nación política, bueno, esto no lo he dicho todavía, en su concepto de nación, un error típico es confundir la nación política con la nación histórica. En otra cita de Seixas, que no he traído aquí, es lo que hace con Gustavo Bueno, le atribuye, le viene a decir que Gustavo Bueno dice que España existe desde el siglo XV y bueno, tiene que ver con estas cuestiones. No entienden que el concepto de identidad y de nación son conceptos conjugados y no entienden, pues lo que hemos dicho antes, la distinción entre funciones y parámetros. Antes me he referido a que, bajo mi punto de vista, siguiendo a Bueno y también pues todo lo que he conseguido, lo que he leído, investigado, reflexionado, yo creo que es inequívoco que los comunistas españoles, por ejemplo, fueron patriotas en la guerra civil. Otra tesis que no he encontrado, por ejemplo, en Gustavo Bueno, no sé, a lo mejor en el coloquio podéis ayudarme con esto, pero respecto a las funciones y parámetros también distinguen un nacionalismo español estos historiadores en el exilio. Lo que me parece, bueno, se puede discutir porque ellos lo que vienen a decir es básicamente explicaciones psicologistas, que como están fuera de su patria, creo que en este texto no he traído esa cita, pero es una cita interesante de Santiago Carrillo, de cuando lo pillan con la peluca. Bueno, el caso es que en el exilio se supone desde esta historiografía que tengo que
que darle vueltas, sí que, digamos, que defendían a España, ¿no? Que tenían un concepto eutáxico de España. Las ciencias históricas, por su materia, no pueden alcanzar nunca el estado de una ciencia permanente cerrada. Lo que estos historiadores rechazan con el nombre de esencialismo, como os he dicho, es todo intento de atribuir a España caracteres o estructuras permanentes, sean psicologistas o no, en cualquier intervalo histórico. Es lo que Bueno denomina como fluidismo historicista radical. Este concepto lo utiliza Gustavo Bueno en una reseña por encargo al libro de Juan Pablo Fusi, España, la evolución de la identidad nacional. Lo critica Gustavo Bueno, pero aún así no lo pone mal del todo a Fusi. Lo que los el diagnóstico de Bueno se corrobora con la distinción disyuntiva propuesta entre la cuestión ¿qué es España? Una cuestión metafísica, como hemos visto, y la cuestión ¿cómo se construyó la nacionalidad española? Que tendría ya un formato adecuado a la ciencia histórica. Antes hemos hablado en la sobremesa sobre estas cuestiones. Es decir, si yo con mi tesis doctoral, cuando la propongo, digo que voy a hablar sobre qué es España, en historia me lo veis echado para atrás. Sin embargo, si digo, no, voy a estudiar cómo se construye la nacionalidad española, entonces me la admiten en historia. ¿Por qué? Porque es una cuestión científica, lo otro es metafísica. Pero esta distinción así planteada nos viene a decir, bueno, es vana. Entre ambas cuestiones no media disyunción alguna. Nadie de quienes se propongan las cuestiones de estructura, que es España, ni Ganivet, ni Unamuno, ni Ortega, ni Menéndez Pidal, dejará de lado la cuenta de Génesis, cómo se formó. Seguidamente, Gustavo Bueno también salió en la comunicación anterior, habla del acontecimiento y básicamente, bueno, pone el ejemplo, dice, dirán estos historiadores que la historiografía describe los acontecimientos, que lo hemos visto también cuando hemos hablado de este particular autor, Timothy Gartonás, cuando hablaba del presente, de su reflexión del presente, hablaba del acontecimiento y bueno, no fue tan acontecimiento en cuanto a algo sucedido, estoy citando, bueno, el equipamiento de la Santa María como el equipamiento de cualquier barquito pesquero anónimo que hubiera tenido lugar en el siglo XV. Bien, aquí lo que estamos viendo es la idea de España del molinero, estamos viendo la historia en migajas, estamos viendo, en fin, el paroxismo de esta tesis, de la visión de la idea de España desde abajo, la he visto, por ejemplo, reflejada muy bien en una tesis doctoral que ha recibido el premio Artola, precisamente, de Leira, se llama el autor, Los soldados forzosos de Franco, que por cierto recuerda otro título, el de Los ingenieros de Franco, y que viene a decir que los soldados de Franco fueron forzosos, que fueron obligados, que, en fin, como si no fuese una forma que utiliza el Estado para obligar, como cuando se creó la nación española embrionaria. En fin, hablando de la mala redacción de tesis doctorales, yo creo que este sería un ejemplo. Está escrita pésimamente. En segundo lugar, España frente a Europa nos ofrece la idea más importante o una de las ideas más importantes para mi investigación, que tiene que ver con lo siguiente. La faja, como decía del libro Mater Dolorosa de Junco, dice, y queda escrita a Toussaint, que es el libro definitivo sobre la idea de España del siglo XIX. De todas formas, sea definitivo o no lo sea, ese libro se puede explicar desde Bueno, entre otras cosas porque todas las ideas disponibles de España en el mercado teórico, podemos decirlo así, hay autores que hablan, cuando me he referido a la propuesta de línea de investigación, la de nacionalismo banal, ahí hay distintas propuestas alternativas que hablan, bueno, pues de la idea de España como un mercadeo, como una negociación, bueno, tiene que ver con la agencia del individuo, lo que hablábamos del poder ascendente y descendente, la visión desde abajo, la visión desde arriba. Cuando en alguna jornada interna de doctorado en la que he participado he hablado de la perspectiva desde abajo, es como que se les pone a los historiadores los ojos en blanco, es algo que les gusta mucho. La cuestión es que Gustavo Bueno dice que las ideas de España se pueden reducir a 5 ideas. Se pueden explicar con los dedos de la mano. Como los poliedros, añade Bueno, no cabe ser creativo. Para empezar, la identidad, no como la entienden estos historiadores, bueno,
Gustavo Bueno se asombraba de ver salir, digamos, de la escolástica, del ambiente académico, el término identidad, que él estaba acostumbrado a verlo en la escolástica, y verlo reflejado en las pancartas. Así es como ellos entienden identidad. Resumido, cuando he hecho un balance historiográfico, la obra embrionaria son dos, George Mosse y Eugene Weben. Y lo que viene a decir, o sea, ¿qué es la identidad? Me siento español. Eso es la identidad. Es decir, desde esa perspectiva ENIC está montado todo lo demás. La identidad, no como la entienden los historiadores, sino desde nuestras coordenadas, es estructural o es superestructural. Si es estructural, hay a su vez dos alternativas. Como un todo exento, que es la alternativa que hemos hablado, la idea de España de Pemán, la de José Antonio Primo de Rivera, que es el caso de la unidad de destino en lo universal, una nación eterna. O bien como una parte de otras totalidades que pueden ser Europa y la comunidad hispánica. Es curioso que aquí Gustavo Bueno, supongo que por reforzar la imagen de los 5 dedos de la mano o la de los poliedros, que no incluye una sexta alternativa, que es la alternativa mediterránea. Yo, por ejemplo, la alternativa mediterránea la había identificado en dos casos. Uno, cuando la izquierda autodenominada social habla de unir el sur de Europa frente al norte capitalista, y en otro caso, ya desde un punto de vista historiográfico plenamente, cuando se habla de la transición y del papel de España en la transición, inserto en las olas democratizadoras. La idea de España de José Antonio como destino universal, no hace falta decirlo en este foro, es de Otto Bauer, como tantas ideas de la Falange procede de la filosofía alemana, tomadas precisamente a través de Ortega. En suma, la España de Pemán, una España eterna, un todo, una sustancia. Siguiendo con el esquema que Bueno ofrece en España frente a Europa, o bien España es una parte de Europa o de Hispanoamérica. Las otras formas de identidad son superestructurales, que es donde situamos a los historiadores y a los periodistas, a los que yo, si fuese profesor, no estoy buscando trabajo, tengo trabajo, si yo fuese profesor de un grado de periodismo, les diría: tenéis que estar a la última, tenéis que leer a estos historiadores para escribir bien sobre la idea de España en los periódicos, en las columnas. Y a los periodistas a los que nos dirigimos en esta comunicación y que tienen un punto de vista capitalista, liberal, anarquista, socialista, comunista o humanista. O bien España es una superestructura sobre estructuras reales, como piensa el cosmopolitismo, para el que las naciones son fantasías románticas que se han acabado porque ya estamos en un mundo global. O bien, por otra parte, sería una superestructura de otras estructuras reales, que son las nacionalidades. El mito de la izquierda. Pasamos a la segunda obra de tres importantes. ¿Qué ofrece? Algo importantísimo, que es la teoría sobre la izquierda. Es decir, si me hubiese leído, estoy caricaturizando, sí que me lo había leído antes de abordar esto, pero digamos que desde el mito de la izquierda me hubiese ahorrado leer muchísimas bibliografías sobre que entienden la idea de España desde la izquierda y de las derechas, porque la izquierda es un mito y porque no hay una teoría detrás. Hay que hablar de las generaciones de izquierda, la jacobina, la comunista, etc. Otra cosa que me ofrece, también muy importante, es la siguiente, esta teoría, y es que puedo moverme con una muy buena brújula, mejor dicho, con un buen mapa, a través de todos los datos empíricos que encuentro en esta historiografía. De alguna manera me estoy sirviendo de este primer grado, que es la historia, estoy haciendo trabajar a los historiadores para mí, que no tengo tiempo en una cronología tan amplia como la que estoy manejando, para ir a todos los archivos. De hecho, al archivo de la democracia de la Universidad de Alicante me lo pude permitir para un trabajo muy concreto, pero básicamente no puedo disponer de tiempo para ir a hacer consulta de archivo, pero me sirven los datos que ellos me dan analizados desde un saber de segundo grado, una filosofía crítica, no cualquier filosofía. La segunda idea que me ofrece el mito de la izquierda de Gustavo Bueno, es importantísimo la cuestión del cambio de rótulo propuesto para esta comunicación, que no sería la democracia y la idea de España en la historia del tiempo presente, sino la historia de nuestro presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiese continuado con el rótulo inicial, que no lo cambio, simplemente estoy explicándolo, pues me hubiese visto obligado, como así me vi en un principio, a hablar de las izquierdas y de la derecha. De hecho,
esto como anécdota puede ilustrar lo que significa la idea de España democrática, porque este trabajo sobre los nacionalismos periféricos ya lo tenía hecho. Ahora lo que he hecho es reflexionar sobre él y ajustarlo a esta comunicación, pero quería completarla con un trabajo sobre la idea de España de la derecha. Y cuando voy allí al Archivo de la Democracia, que me sacaron cuando fui a investigar en la otra ocasión, un archivo muy completo, y se lo toca agradecer al Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, un archivo completo del PESAN. Ahí lo donó el propio José Guía allí. Hay una cita muy buena, si el que esté interesado lo publicaré. Hay una cita muy buena al respecto sobre eso, que viene a decir que lo que ellos quieren es aparecer en la historia, que están olvidados y quieren aparecer. Entonces su estrategia, documentación interna, por lo tanto tiene mayor veracidad, porque es algo que se escribe entre ellos, forma parte de la Agitprop. Viene a decir que querían que los historiadores hablásemos del PESAN, pero claro, supongo que no como yo estoy haciéndolo. El caso es que, salvo la conclusión de esta comunicación, no me he referido ni me voy a referir con amplitud a la idea de España de la derecha, porque la derecha no tiene un problema con España. En nuestro presente, donde la característica de nuestro presente es la caída del Imperio Soviético. La caída del Imperio Soviético, que como digo, ¿qué es lo que ha hecho? Que las izquierdas pierdan su referente, y de ahí que se basan en criterios éticos, no tienen conceptos. El nuestro no es un criterio ético, es un criterio político. Bien, estamos en condiciones ya de presentar la tesis que vertebra esta comunicación, que se pregunta por la democracia y la idea de España que es nuestro presente, frente a interpretaciones respecto a la historia de España y, por tanto, respecto a la idea de España que se mueven entre dos aguas. Nosotros decimos, siguiendo a Bueno, que o bien nos acogemos al esquema de la discontinuidad heterogénea, según la cual la unidad de España debería ser asimilada al tipo de unidad propia de un conglomerado constituido por múltiples y diversos pueblos, culturas o naciones extraños entre sí, pero que han convivido durante siglos y siglos en un mismo recinto peninsular, y a los que se les ha impuesto una superestructura común, pero superficial, que le es ajena, que es donde están ubicados estos historiadores. O bien, como es el caso, tomamos partido por ese otro esquema que concibe la continuidad heterogénea, es decir, el esquema que concibe la unidad de España como una koinonia o unidad cultural y política que tiene la forma de un continuo heterogéneo. El lema: no hay dos hojas iguales en el jardín. Entre cada dos valles, entre cada dos ciudades, cualquiera de España, hay diferencias o hechos diferenciales. En Murcia podemos encontrar hechos diferenciales, ¿por qué no? Pero la continuidad de estas diferencias incesantes es la que constituye su unidad, y es esta la que está en peligro de ser rota mediante los cortes autonómicos que quieren encerrar ciertos complejos de diferencias delimitados ad hoc en círculos concebidos como separados de otros círculos contiguos. Este segundo esquema tenemos que reflejar dos ideas muy importantes. Me he referido a la koinonía, pero la más importante, ya hemos aludido a ella, es la concepción de España como una sociedad imperialista. Desde la perspectiva de este esquema, la historia de España se nos ofrecerá como un proceso de incorporación y reabsorción, no sin conflicto, por supuesto, de todas sus partes en el proyecto unitario mantenido secularmente por una monarquía imperialista. Aquel Estado fue el embrión de este proyecto unitario. Se incorporaron los diferentes reinos peninsulares sin menoscabo de sus diferencias compatibles con la estructura unitaria común. Según esto, sigo citando a Bueno, será necesario hablar de una historia de España como sociedad imperialista en cuanto parte formal de la historia universal. Este es otro grandísimo déficit de los historiadores, que no comprenden que la historia universal está hecha por una parte, en este caso el imperio, los imperios, que intentan organizar, totalizar el resto de la totalidad. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues que distinguimos entre el problema de España y los problemas de España. ¿Qué es el problema de España? Bueno, empezamos por detrás. ¿Qué son los problemas de España? Los problemas de España son pues, problemas como el PIB, Producto Interno Bruto, problema demográfico. Esto no se lo he visto a nadie, pero en fin, tampoco estoy descubriendo un Mediterráneo, pero la tesis de la desnacionalización, que es algo que no se ha hecho
desde un punto de vista historiográfico, y se podría estudiar la obra de Bueno desde este punto de vista, sería uno de esos problemas que podría acoger la historia. ¿Por qué? Porque no está hablando de España secas. Para hablar de España secas ya necesitamos otras coordenadas, que son las que utilizamos con la filosofía de Gustavo Bueno. ¿El problema de España qué es? Pues el problema de España es que España fue un imperio que cayó, pero no fue aniquilado. Si hubiese sido un imperio aniquilado, no tendríamos problema. No sé qué seríamos. Tendríamos problemas, pues seguramente lo que decía Gustavo Bueno en alguna ocasión, que nuestro día a día sería tener problemas para comer, porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Habrá que decir que es a través de esta historia de España como alcanza significado histórico las historias particulares de Aragón o del País Vasco, que consideradas en sí mismas, en sus hechos diferenciales, carecen de estructura interna y se convierten en simple material antropológico. En todo caso, evitamos interpretaciones como la siguiente, ¿no? Las que se mueven entre dos aguas, las que no tienen en cuenta esta disyuntiva. Decía de nuevo Núñez Seixas, a la altura de 1992. 1992 es un año interesante porque precisamente Gustavo Bueno, desde sus coordenadas, no sé si me va a dar tiempo a... De todas formas, lo más importante que quería decir está dicho. Cuando quieras... Antes se ha hablado de la distinción entre funciones y parámetros. Hemos hablado de la supuesta o no desviación o traición de los comunistas en función de la defensa de España. Todo esto se ha aireado. La cuestión es que Núñez Seixas y los que escriben historiografía conforme a él, por ejemplo Andrea Geniola también dice lo mismo, dicen que 1982 es el momento en el que hay una traición. Ahora nos vamos a cambiar de plataforma, ya no estamos en la plataforma que defendemos, que es España, y nos vamos a ir a la plataforma o fraccionaria o cosmopolita, ¿no? La de los historiadores de prestigio. Desde esta perspectiva es el Congreso de Suresnes el momento en el cual el Partido Socialista Español cambia su proyecto, es decir, traiciona sus principios. ¿Qué quiere decir para ellos traicionar? Quiere decir que en lugar de llevar adelante lo que se suponía que era el término aquo, es decir, el final era la democracia. ¿La democracia qué era? Pues la democracia era la independencia o el federalismo, etc. Entonces, antes de 1982, las izquierdas, PSOE, Partido Comunista Español, lo que hacían era adscribirse a esta tesis. Y según estos historiadores dicen, no, a partir de 1982, tras el Congreso de Suresnes, tras el abandono del marxismo-leninismo, el PSOE abandona sus principios, que son los de la defensa de la autodeterminación de los pueblos, y a partir de aquí empiezan a concebir una España desde el punto de vista nacionalista español, desde un discurso patriótico español. Lo negamos porque es que lo hacen, en primer lugar, su plataforma es la fraccionaria o la cosmopolita, que es lo que estoy defendiendo aquí, y en segundo lugar, no es 82, es 1992, según Bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que en este caso está mandando, teniendo en cuenta que nación es un concepto conjugado con la identidad, es la alternativa europea. ¿Y qué viene en 1992? Maastricht. Entonces, decía, a la altura de 1992, volvemos, disyuntiva, la historia de España en función del corte autonómico o la historia de España en función de nuestras coordenadas. El medio, algo que ni produce ni frío ni calor o que está entre dos aguas. La valoración de Núñez Seixas. A la altura de 1992, bajo el gobierno socialista, la aceptación y normalización de los símbolos del Estado parecía lograda. La coincidencia de varios acontecimientos mundiales desató el patriotismo español. Patriotismo español. Orgulloso de un país plural que se decía avanzado, europeísta y a la vez volcado hacia Iberoamérica, provistos de emblemas compartidos o al menos compatibles. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, trajeron la prueba definitiva. Aquí viene el diálogo. El himno catalán en Segadors y la marcha real sonaban juntos. Las constitucionales, es decir, las banderas constitucionales, y las señeras colgaban en instalaciones y balcones y celebraban unidas los triunfos deportivos españoles. La omnipresente familia real, cuya afición al deporte confería dinamismo al carisma democrático de Juan Carlos, presidía este clima de euforia. Bien, 18 años después
de este frenesí deportivo y democrático, a la altura del 11 de septiembre de 2010, todavía sonaban los ecos del himno de los segadores, creado para fingir una fecha heroica en la que habrían logrado expresarse por fin, cito, abro comillas, la nación política catalana. Habría que recordarle, en este caso a Núñez Seixas, que en cuanto a cuestiones referidas a la nación política, así como no caben en el sol y la luna en el cielo, no caben Darío y Alejandro en la tierra. Finalmente, ya respecto a este apartado, que ya, si tengo tiempo, puedo decir más cosas y las diré, ya habría acabado el diseño de la investigación, pero antes voy a explicitar las preguntas que me planteo. ¿Cuándo estamos delante de un discurso patriótico español verdadero? ¿Qué es un nacionalista español verdadero? ¿Existe la cosa? ¿Existe el nacionalismo español? ¿Cómo es posible que aquellos que quieren destruir lo que ya existe, España, sean con la ciencia histórica mediante y que la que, como hemos dicho, tiene como objeto de estudio, desde sus premisas, desde su errónea concepción de la ciencia, sea un discurso patriótico español? ¿Cómo es posible que quien dice nuestra patria son los españoles es un nacionalista español? O más que un nacionalista español, su discurso es nacionalista español, porque claro, hay que entender que ellos hablan de relatos, no hablan de objetividades ni de realidades, hablan de relatos. Hay que decirlo, la filosofía del posmodernismo. Tenemos aquí detrás a Lyotard, tenemos detrás a Batimo, tenemos detrás a Nietzsche con sus genealogías, tenemos a otros, incluso a un filósofo, un psicólogo social, a Michael Billy, que ya lo hemos citado, y su nacionalismo banal. Por si no ha quedado claro, ERC y Bildu, la anti-España, para entendernos, abrazan la idea de España plurinacional. He recogido un artículo. El vicepresidente dice que los separatistas catalanes y vascos comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución que el Partido Popular y Vox. Política, Pablo Iglesias llama al PSOE a avanzar junto a ERC y Bildu hacia una España plurinacional. Noticias del Mundo, 2 de diciembre de 2020. Por tanto, bueno, era un nacionalismo español, pero teniendo en cuenta que era un nacionalismo, hay que tener en cuenta la distinción entre nacionalismo político y nacionalismo fraccionario. En España frente a Europa, sin ir más lejos, tengo varias citas recogidas en las que Gustavo Bueno alude sin complejos al nacionalismo español. De hecho, no hay que decir más. La posición de España, de Gustavo Bueno, es por España. Creo que no hay que ir con complejos. Yo, por ejemplo, soy un nacionalista español. No ten en cuenta la distinción, como hemos dicho, entre funciones y parámetros. ¿Hay un discurso patriótico español? Sí, pero aquí está la cuestión. No son esos sujetos temáticos que son señalados por el dedo de estos historiadores. No son estos. Pablo Iglesias, y estoy recurriendo a reducir al absurdo la historiografía que estoy trabajando, que tiene como objeto de estudio el nacionalismo español, no puede ser Pablo Iglesias, no puede tener un discurso nacionalista español Pablo Iglesias. Yo, en cuanto podría aceptar, antes de meterme de lleno con esta investigación, podría aceptar otros sujetos, pero Pablo Iglesias, por favor, no. Estamos en nuestro presente, y nuestro presente tiene la característica respecto a la idea de España que el imperio soviético cayó. Perdieron el referente y entonces se tienen que subir a trenes como el de la ecología, el feminismo, las identidades múltiples y todo esto que todos sabemos. No hay criterio político. Y vale, y simplemente pues resumo lo que dice Gustavo Bueno y critico, porque bueno, aquí también hace un análisis nosológico de lo que dice respecto al presente. Sabemos que no tenemos una máquina de tiempo, no podemos irnos al pasado, la historia no es el estudio del pasado, en ese error caen varios historiadores. Y decir básicamente por lo que he dicho, que no se distingue, por ejemplo, este autor Timothy Gartonaz no distingue la distinción, no diferencia entre el tiempo cronológico, astronómico, con el tiempo histórico. Y no tiene en cuenta, pues, por ejemplo, la distinción entre un momento epocal o un momento posicional. Y tampoco tiene maneja la distinción entre historia material y historia formal. Nosotros nos adscribiríamos a estas posiciones, la epocal, la material, en fin, y por todas las razones
que hemos dicho creo que está justificado, que no hay una tal historia del presente. Por cierto, lo he enfocado por aquí, pero ya lo he comentado. En fin, estoy trabajando en otro artículo complementario a este, donde trataré de explicar estas cosas desde un punto de vista ya plenamente de primer grado, y precisamente el Congreso de Historiadores es sobre historia del presente. Historia del presente que nosotros negamos, no puede haber una historia del presente, además tú antes lo has dicho. Paso rápidamente por encima sobre la propuesta un poco arriesgada o no tanto. Pablo Iglesias, periodista informal. ¿Podríamos decir que es un periodista informal? Sí, yo creo que sí. No hace falta recordar la distinción entre periodistas facultativos e informales. Es decir, no sería periodista facultativo porque no tiene el grado, no tiene la titulación. Pero fue profesor, ¿no? Y desde su idea de España, él enseñó su idea de España a otros periodistas que siguen su estela. Bueno, como opiniones, diferenciando claramente los unos de los otros. Bueno, pues he visto que Antonio Maestre no se perdió esta clase. Dice, tendría que aprender el periodista economista Javier Ruiz un poco de deontología de la Sexta TV. Siempre que han usado siempre que han usado mi material me lo han pagado o preguntado. Claro, ¿quiénes marcan? ¿Quiénes marcan aquí? Lo hemos hablado antes. ¿Quién pone...? Reconozco que el contexto del tuit no lo he seguido, tampoco me interesa, pero lo cierto es que el tuit es representativo en el sentido de que ilustra cómo estas élites periodísticas distan mucho de ser neutrales, puesto que ellas mismas actúan según los cauces de unas cadenas de medios de comunicación que responden a una ideología determinada, marcada por los respectivos grupos de comunicación. Pablo Iglesias, periodista informal, vamos a ello. Se presenta en su bio, dicen los modernos, de Twitter como doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador en la UOC, tiene un premio de periodismo en la Lupa de 2013, es presidente del Instituto 25M y es caballero Jedi según Ballín. Eso es lo que él tiene en su bio. El 8 de septiembre a las 11:50 publicaba en El Mundo en Twitter lo siguiente, cito: Pablo Iglesias, nuevo articulista de Gara, el diario de cabecera de la izquierda Berchale. También ultima su incorporación a Ara, periódico de referencia del independentismo catalán. El tuit enlazaba a una noticia del mismo periódico. Pablo Iglesias también ficha por Gara y Ara en su estrategia de acercamiento al independentismo vasco y catalán. Pablo Iglesias confirmaba la noticia muy poco después. Decía: es un honor colaborar como articulista en Contexto, Gara y Ara. Algunos supuestos defensores de la libertad de prensa enseñan su verdadero rostro cuando atacan a la prensa que no les gusta, sea madrileña, vasca o catalana. Frente a los defensores de la censura, nebulosa ideológica, libertad de expresión. Obtenía 2.390 retweets, 234 tweets citados y 9.123 me gusta. ¿Por qué he sido tan estricto al contar estas cosas? Pues porque si, por ejemplo, sobre un argumento, España es genocida en América, y lo publica Pablo Iglesias y otro historiador defiende la postura contraria, pues ese debate se va a resolver en Twitter. El que más tweets tenga, retweets, gana. Antes, en la anterior comunicación se ha hablado de los déficits democráticos, de entender España con una lista de déficits democráticos. Aquí tengo una cita en la que vemos un ejemplo de cruce entre la nación biológica y la nación política. No la voy a leer para ir avanzando, pero básicamente viene a decir que Pablo Iglesias presenta la jefatura del Estado como un déficit de la democracia española porque no era electiva, porque no se había votado. No se votó la jefatura, pero bueno, tampoco se votó la seguridad social, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión me explayo un poco, pero avanzamos. Otro déficit de la democracia que identifica nuestro periodista informal Pablo Iglesias es el del pluralismo político e identitario, que 40 años después todavía hay que normalizar para no crispar a los españoles. Vale, pues si vamos a terminar, yo creo que ya hemos estado, termino con las conclusiones. ¿Me da tiempo? Seguiría
el proceso de ascribiendo a la izquierda indefinida, básicamente, la izquierda indefinida con las 3 variantes. Ya incluiríamos a Domènech, a Villacañas, a Pablo Iglesias y a organizaciones como la Coalición Izquierda Unida, a los ecologistas, etcétera, que son los que se suman a las 2 ideas de España que hemos hablado para nuestro presente, que son la España plural y la España federal y plurinacional. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que me estoy basando en el criterio interno, no en el externo. El CAIF, en un debate que mantuvo en las redes sociales, utilizó este otro, ¿no? De la distinción en la historia de España, disyuntiva, en función de los parámetros que hemos dicho. Concluimos. Realmente lo que quería decir está dicho, ¿no? Pero me ha faltado el desarrollo, ponerme la gorra de historiador, para desarrollar un discurso patriótico español que he localizado de Pablo Iglesias, donde dice cosas interesantes desde este punto de vista. Desde el otro punto de vista, España como coinonía o como sociedad imperialista que nos adscribimos, ¿qué decir? ¿Significa lo dicho hasta aquí que las izquierdas se ajustan al primer esquema y la derecha al segundo? No, precisamente no podemos caer en esa polarización de la historia de España entre izquierdas y derechas. Esto, bueno, no lo dice, yo tampoco lo digo. Lo que sí puedo afirmar es que la historiografía que manejo se atiene al primer esquema y la filosofía de esta historiografía ya hemos dicho que se identifica con la filosofía postmodernista. Bueno, acertaba cuando hablaba de los nacionalistas periféricos, ahora yo creo que encuentran el epítome en esta historiografía. Fíjense, el pasado martes, el 5 de octubre, y ya termino rápido, el 5 de octubre de 2021 emitió El Jacobino su primer programa en televisión en torno al tema precisamente de España y las izquierdas. Conducía el debate del cuadrilátero Guillermo del Valle y participaban Ana Iris Simón, que por cierto aludió a Santiago Albarrico, a un libro que está hecho desde estas coordenadas que he mencionado, España, en fin, David Mejía, Manolo Monereo y la libertaria Roxana Nicula. Creemos que el programa hacía bien en presentar el problema de la izquierda en España con la siguiente pregunta: ¿por qué la izquierda oficial renunció a la defensa de España como nación? Ya hemos visto, distinguiendo entre funciones y parámetros, que hay un momento claro en el que sí que hubo una defensa, por ejemplo, de los comunistas en la guerra civil, cuestionable, habría que verlo, en el exilio también, eso habría que verlo. Pero lo cierto es que la idea de España de nuestro presente, los únicos puntos en donde las diferencias entre las izquierdas y la derecha pueden mantenerse a escala política, que es el criterio que manejamos, son aquellos que tienen que ver con la estructura del Estado. Vamos a citar a Bueno no como argumento de autoridad, sino porque nos basamos en el criterio político, como hemos dicho. La derecha o el centro defiende ante todo la unidad territorial de la nación, así como sus símbolos. Y defender sus símbolos, defender, por ejemplo, el Valle de los Caídos, es defender a España. Las izquierdas españolas de ahora tienden, en cambio, las que Seixas recoge bajo las ideas de la España plural y federal y plurinacional, a reconstruir el Estado desde supuestos federalistas, interpretándolo como un Estado multinacional, donde siempre dicen que los nacionalismos, sean no excluyentes, pues son aceptables. Pero este concepto de nacionalismo no excluyente tiene el principio, porque el pluralismo nacionalista no excluyente excluye necesariamente, de hecho y de derecho, a la idea de la nación española. En la presentación del programa al que me he referido, conducido por Guillermo del Valle, justificaba el tema, es decir, el problema de la izquierda con España, porque se acercaba el 12 de octubre. Y fijaros que esto es un argumento circular, empecé hablando de la contraposición entre el 9 de octubre y el 12 de octubre y terminamos así. ¿Por qué no empezaron el programa con España y la derecha? ¿Tiene la derecha un problema con España? Yo creo que sí que lo tiene. Ahora bien, el análisis que hemos llevado a cabo se ha planteado desde una concepción de la unidad de España superestructural, accidental. España no existe, es una invención y si está muy lejos de la mirada de estas izquierdas. Es evidente que no se les puede pedir a estos historiadores que he trabajado que den alguna solución alternativa, pero nos podemos poner la guerra de filósofos y dar alternativas a los problemas que hemos planteado. A pesar de que hablan de normalización, de que España no es diferente, tampoco dan una explicación que no sea una explicación ad hoc, es decir, tautológica, que explique lo que se preguntaba Bueno. ¿Por qué Francia o Alemania, con esa supuesta historia nacional paralela a la nuestra, no tienen hoy los problemas de secesión planteados por las nacionalidades fraccionarias que se vienen planteando en España a cuenta de los nacionalismos radicales vascos, catalanes o gallegos? El análisis del problema de la derecha con España, que dejaremos para otra ocasión,
se debería hacer en cambio desde ese otro tipo de concepciones que defiende la unidad estructural esencial de España. En España no es un mito. En la pregunta 4, para dar más señas, se pregunta Gustavo Bueno, ¿España es una nación? Con interrogante. Cito: no es lo mismo, por tanto, enfrentarnos con la proposición de España es una nación, desde la evidencia indiscutible de que España es una nación, que enfrentarnos a ella desde el supuesto de que no es una nación, o desde la duda que lo sea, o desde su menosprecio. A lo sumo será una nación de naciones. Decimos menosprecio, pues bajo la apariencia de este título grandilocuente se esconde una simple vaciedad, porque el concepto de nación de naciones es imposible y la mejor manera de menospreciar algo es tratar de reducirlo a la clase vacía. Descartada la alternativa totalista, la fundamentalista, la de España es una unidad de destino en lo universal, aunque estas actitudes existen, no tienen representación en nuestro presente histórico material por mucha alerta antifascista que anime a lo que anima. ¿Qué nos queda? La derecha tendría que elegir entre estas dos alternativas parcialistas, que son o la europea o la hispánica. Si la alternativa es la europea, que es donde estamos, no sé si creo que no hay ningún partido que defienda la otra. Como viene siendo el caso, entonces podemos decir que declaraciones recientes a priori contundentes y que son de agradecer, como las de Tony Cantó, donde niegan el genocidio en América y la leyenda negra, se agradecen, pero palidecen. Es decir, si nos vamos a Europa, si la alternativa es hispanista, en cambio, el tema, que no el problema, porque Cataluña no es un problema, es un tema, el tema de la secesión de Cataluña también palidece. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta interesante que has dicho ahora del hispanismo, me surgió una duda hace poco porque, bueno, como muchos ya sabéis, pues existe el canal de YouTube de Fortunata de Jacinta, sí. de Paloma Hernández, y a raíz de las declaraciones, parece que hoy van a salir varias veces, ¿no?, de Bergoglio a AMLO, el presidente de México, pidiendo perdón y luego pues lo de Tony Cantó que has comentado. Yo me pregunté cómo es que algunos hispanistas, no hispanistas porque ya eso implica algo más quizá intelectual, ¿no?, sino cómo es que algunos que preconizan o que defienden el hispanismo, como por ejemplo Santiago Barcasilla u otros, podría ser el caso de El Jacobino u otros, ¿no?, cuando tienen lugar o salen noticias de la categoría crimen, en las que la banda que los perpetra son, pues por ejemplo, bandas de nietas y tal, por ejemplo, por poner un ejemplo, que salen latinos, ellos no intentan de alguna manera explicar cómo hay una desconexión entre lo que podría ser un etos más civilizado, por decirlo de alguna manera, entre el comportamiento que puede tener un español y una banda latina que sí que actúa y comete crímenes y tal. Entonces yo lo que me pregunto es ¿por qué se evita, por qué se intenta prescindir de dar estas explicaciones y de alguna manera defender el hispanismo, obviando que hay una desconexión en cuanto a comportamiento, puede ser cívico, o el mero hecho de justificar agresiones, apuñalamientos y estas cosas? Es algo que no contestan. La verdad no sé contestarte, no me he encontrado con esas cuestiones en lo que estoy, o ahora mismo no se me ocurre, no consigo enlazar. Veo psicologismo a la hora de... Lo que sí que veo es, pues, desde un punto de vista autáxico para España, la conveniencia o no de que la inmigración que venga, pues, que esté regulada y que tenga una cultura, pues, próxima a la nuestra. En este caso, pues, Hispanoamérica sería, pues, bien recibida en este sentido, sería autáxica. No sería tan autáxica, por ejemplo, la inmigración marroquí, en este sentido, entre otras cosas, pues, por cuestiones, pues, como las que Gustavo Bueno dice, ¿no? Pues la cuestión del ayuntamiento, de comer jamón o no comer jamón, el cerdo, por cuestiones culturales y por otras cuestiones. Pero no consigo contestarte, lo reconozco con precisión, no me he encontrado... No, quizá no tiene respuesta, quizá... No sé. Hombre, quizá conviene.
ya que citas lo del jacobino, que bueno, que por lo que yo tengo entendido, pues es un grupo de gente, ¿no? Guillermo del Valle, pero más gente, ¿no? Sí, bueno, y que aspiran a una España unida, ¿no? Donde no haya privilegios y esas cosas, ¿no? Pero claro, es que si nos ponemos desde un punto de vista jacobino, ¿no? Si tomamos la referencia pues, de Robespierre, ¿no? Y de los seguidores suyos, históricos, del jacobinismo, claro, una nación, ¿de qué se compone? Esa es la cuestión. ¿Dónde está el límite, dónde está la formación de una nación en sentido político? Son ciudadanos iguales ante la ley, sí, pero esa igualdad es puramente formal. ¿Qué diferencia hay entre un español que ha nacido aquí en España y ha vivido siempre aquí, de padres españoles, y un marroquí o alguien hijo de marroquíes que tenga DNI español? O sea, tiene DNI español como el español de pura cepa, pero sus padres son marroquíes, sigue el Ramadán y todas las costumbres musulmanas. ¿Son los dos españoles? Formalmente sí, pero materialmente es que tienen muy poco que ver, claro, porque no solamente es la nacionalidad o el DNI español lo que configura pues, la nación española. La nación española lo configura, desde luego, y esto lo decía Bueno, para señalar que las acepciones de nación están conectadas, pues la nación biológica, ¿no? Pues el haber nacido de padres españoles, y esto está reconocido en la ley, ¿no? Pues eres español. Y luego, pues claro, la nación histórica también, pues unas costumbres comunes, una convivencia común, también definen la nación. Es decir, el Estado crea la nación, pero no la crea de la nada, ¿no? Y estuvimos hablando hoy por la mañana de eso, ¿no? Entonces, claro, decir que un marroquí, por tener DNI español, es español, me parece absurdo completamente, ¿no? Pues será un asimilado, efectivamente, ante la ley será español, pero sabemos que en un sentido estricto no es español, ¿no? Pues igual que los franceses, ¿no? Estos que vienen de Costa de Marfil o de Argelia, pues en realidad no son franceses, ¿no? O sea, que es la crítica que se hace precisamente pues, a todo este tema del laicismo y otras cuestiones que han corrompido un poco pues, lo que es la República Francesa, ¿no? Ya que hablamos de jacobinos. Se me ocurre responder, por lo menos para poner en contexto lo que tú dices, ¿no? Cómo tratar pues, esas agresiones de menas o de pues, grupos parecidos. Claro, pero en el caso de los menas es más sencillo. Bueno, en este caso es más sencillo, pero lo digo sobre todo para criticar pues, la postura de los jacobinos, ¿no? A la hora de su proyecto político, ¿no? Siempre la solución que presentan es, bueno, lo único que puede haber es que caiga todo el peso de la ley. Ya está, siempre el Código Penal soluciona este problema y vamos, ahí se demuestra de qué va el asunto jacobino, no hay más. Bueno, pero es que ya tenemos la ley. Ya. Entonces, bueno, esto es bueno, al hilo de la otra cuestión que señalaste, ¿no? El problema es una nación, ¿no? O sufrir una nacionalización débil, ¿no? Sí, la tesis de la débil nacionalización. Es que eso suena un poco al agua mineral, ¿no? Mineralización débil, ¿no? Muy débil, esas cosas, ¿no? Yo lo que veo en estos historiadores es que al final, pues para ellos la nación es lo que decía Machini, ¿no? Es un plebiscito cotidiano. Sí, sí. La nación existe porque hay un consenso de que somos españoles o lo que sea, ¿no? ¿Y cuál es el consenso actual? Pues la Constitución de 1978 que nosotros nos dimos, ¿no? Entonces, claro, criticar pues, a Bueno u otros por esencialistas, que es lo que hacen los historiadores, ¿no? Es que los filósofos son muy esencialistas, son metafísicos, pero es que los historiadores también lo son. Sí, sí, sí. Porque ellos hacen una historia teleológica que tiene que confluir necesariamente en esto, ¿no? Que es la normalidad, ¿no? Es una normalidad, ¿no? Por llegar a la Constitución, ¿no? O como la serie esta de Memoria de España, que el guión lo preparó el jesuita, Cortázar. Empieza en el Big Bang y acaba en la Constitución del 78. Mayor esencialismo que eso no cabe. Y habla de memoria, no de historia. Bueno, parte de la memoria, ¿no? Y claro, en eso confluyen con los periodistas facultativos, ¿no? Porque para ellos la democracia es el punto de partida, no se puede criticar el consenso del 78. A propósito de lo que acabas de comentar, José Manuel,
he hablado de los problemas de España desde el punto de vista de la derecha, desde la identidad, pero desde la unidad también caen en ese problema. Es decir, la defensa de España, la que hemos visto, he citado a Armando de Miguel. Él participó en 1981 aproximadamente en un manifiesto 1300, se ha renovado recientemente, creo que se llama Defensa de la Nación Española o parecido, pero al final lo que están defendiendo es la Constitución, la España constitucional. Es decir, desde el punto de vista de unidad tienen un problema, no contemplan la sístasis tampoco. Ya. Y bueno, aparte, claro, lo de la sístasis también demuestra que España pues no es, o sea, no es una nacionalización débil, ¿no? De hecho, pues ya que citaste a Denais, en 2013 hay una charla de la Escuela de Verano de Denais, un tal Quirós, que creo que fue uno de los fundadores de Vox, si no me equivoco. No lo conoces. Me suena, vamos. Y lo que viene a decir es que en el fondo todos estos problemas de los nacionalismos que tenemos ahora son problemas que están un poco en la superficie, ¿no? Porque España pues lleva existiendo ya muchos siglos. Y ojo, y lo reconocen por gente como Álvarez Junco. En un volumen conjunto, enorme, de más de 1000 páginas, Álvarez Junco, pues sí, habla de que España evolucionará hacia una nación de naciones y no sé qué más, pero luego hay un momento que dice, bueno, pero España no es como Yugoslavia. En un bar de Barcelona, pues no hay peleas entre catalanohablantes y hispanohablantes, porque es que en el fondo pues vienen a ser lo mismo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es el peso de la nación histórica, ¿no? Fíjate, lo que dices es interesante porque cuando él mismo explica su libro Mater Dolorosa, es una referencia inexcusable, comenta que ese libro llevó mucho más tiempo del que tenía previsto, precisamente porque quiere hacer una historia de España desde su concepción, una idea de España del siglo XIX, y se vio con el problema de que tenía que retrotraerse mucho más atrás. Y bueno, se va pues, a los tiempos de Pelayo, etc. Que pone en solfa eso que acabas de decir, que hay líneas anteriores.